Ana Laura, ella es nutricionista, es saludista, doctora e investigadora en salud pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fiocruz de Brasil. Y Ana Laura va a hablar sobre uno de los capítulos en los que ella es autora en el libro, el título de la presentación es Sindemia Global y el contexto de las políticas públicas en Brasil. Así que, Ana Laura, adelante, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de compartir, pero sobre todo de aprender con ustedes. Entonces, muchas gracias por eso. Yo ya pido perdón por mi portuñol. Voy a intentar hablar mi mejor español. Sí. Bueno, entonces el objetivo es reflexionar sobre el concepto de sindemia, pero analizando, reflexionando sobre las políticas públicas en Brasil para el enfrentamiento de la sindemia con respecto a la obesidad, desnutrición y los cambios climáticos. Bueno, ya fue hablado acá en el otro panel sobre el contexto de sindemia global que ha sido publicado por un equipo de investigadores asociados al The Lancet que a respecto de la sinergia de las pandemias que coexisten en el mismo espacio y tiempo, con efectos ampliados sobre los niveles de salud de la población, desde los efectos clínicos, pero también de los efectos sociales. Bueno, estos son factores que interactúan entre sí y comparten factores que son fundamentales entre estos. Entonces estamos hablando de la desnutrición, obesidad y cambios climáticos, pero otros elementos que nosotros, por ejemplo, en el libro consideramos también la pandemia de COVID-19. Entonces, una pregunta: ¿cómo surgen las sindemias? Aunque los aspectos del carácter biológicos y poblacional estén siempre presentes, las sindemias se desarrollan predominantemente como resultado de factores políticos, económicos y sobre todo sociales. Es de esto que nosotros estamos hablando. Entonces, que afectan las condiciones de vida de las personas, pero también las someten a privaciones materiales y nutricionales, desencadenan situaciones de violencias y estrés, y también, claro, a grupos, lamentablemente, si esto afecta a las personas de manera desproporcionadamente diferente. Entonces ya hablé que nosotros utilizamos estos conceptos a lo largo de todo el libro que habla sobre la situación de la emergencia climática, la inseguridad alimentaria en 9 países, y yo voy a hablar específicamente un poquito del Brasil. Bueno, eso es que nosotros escuchamos durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, eso es para no olvidar que no estamos en el mismo barco. No. Entonces, ¿cómo hacer frente a la sindemia global? Es un largo camino por percorrer. Yo voy a traer algunos ejemplos de que nosotros brasileños estamos desarrollando allá. Bueno, entonces todas las políticas públicas tienen que ver con un contexto, con un escenario que yo creo que no es muy diferente, como ya fue hablado acá, el escenario alimentario, nutricional y epidemiológico, que son de una inseguridad alimentaria creciente, obesidad creciente, la enfermedades crónicas no transmisibles también, desnutrición y deficiencias de micronutrientes. Para esto, la necesidad de fortalecer las políticas públicas de salud, las políticas públicas estructurantes, que hay cambios de gobierno, pero las políticas continúan. Entonces, para eso nosotros necesitamos de políticas de salud, pero también de políticas intersectoriales.
abordar los determinantes de la salud. Entonces, yo voy a hablar de un ejemplo que es del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que es uno de los más antiguos de Brasil, que sigue los lineamientos de la educación alimentaria y nutricional, de la Universidad de la Atención, de la participación social, porque nosotros tenemos los consejos de alimentación escolar, con la participación de la sociedad civil, de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, todo en Brasil es gigantesco. Entonces, nosotros estamos hablando de un programa que tiene al alcance alrededor de 40 millones de niños en el país. Todos que son de la red de educación básica tienen el derecho al programa de alimentación escolar. Pero aquí lo que me gusta mucho hablar es que 30% del presupuesto del programa tiene que ser utilizado con la agricultura familiar. Entonces, esto es un componente que tiene que ver con el concepto de sindemia, porque es muy importante para afrontar la inseguridad alimentaria en el país. Entonces, el programa también sigue los lineamientos de las guías alimentarias del país, que yo voy a presentar un poquito más. Según la distribución, la alimentación escolar sigue la distribución también utilizando la clasificación nueva según el nivel de procesamiento de los alimentos. O sea, nosotros tenemos como decir que por lo menos 40 millones de niños reciben una alimentación saludable en las escuelas. Entonces, estas son las guías alimentarias en Brasil, que para nosotros es un honor, porque son guías que han sido conocidas alrededor del mundo, que tienen como objetivo orientar e informar la población según una alimentación sana y adecuada. Eso sigue los conceptos claros también de la educación alimentaria y nutricional, pero utilizan un concepto amplio de salud, que no es solamente claro, nosotros estamos hablando de derechos a alimentación, nosotros estamos hablando de respeto a la cultura alimentaria. Esto que son las guías alimentarias en Brasil. Nosotros tenemos un para población toda y otro para los niños menores de 2 años. Ellas son hechas para los usuarios del sistema de salud, para las personas, para la población. Claro que son muy utilizadas por los profesionales, pero es para informar a las personas, hechas para las personas. Y se utilizan la clasificación nueva, que es según el nivel de procesamiento de los alimentos. Próximo. Pero a mí me encanta, ahora voy a hablar un poquito más de las políticas de salud que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional de la población, que son maneras de enfrentamiento a la sindemia. Pero a mí me encanta hablar que es de donde mi tema de investigación, que es las políticas donde vive la gente. Entonces yo voy a hablar de la estrategia de salud de la familia que se desarrolla en la atención primaria de salud por las unidades básicas de salud. Próximo. Entonces la énfasis en la atención primaria como un nivel estratégico es porque es la política que tiene mayor capilaridad en nuestro país. También porque es donde se tiene más proximidad de las personas, de las familias y del modo como viven. Entonces, creemos que en esos espacios son estratégicos para el desarrollo de las políticas de salud que consideran sobre todo cómo las personas viven. Esto no es poca cosa, no más.
Entonces, yo tengo el ejemplo de la matriz para los cuidados en la atención, alimentación y nutrición en la atención primaria, que trae un conjunto organizado de posibilidades del cuidado, desde los ciclos de vida hasta mismo para las poblaciones específicas, como cuidar de la población en situación de calle, como cuidar de las personas que están privadas de libertad. Entonces, esto es una matriz que trabaja los conceptos de alimentación y nutrición y se desarrollan en la atención primaria de salud. Y también trabaja con el alcance de las prácticas y sus características. Entonces nosotros estamos hablando de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, reducción de daños, rehabilitación. Eso es un concepto ampliado de salud y que tiene su relación, claro, con la sindemia global, pero desde el territorio, pero desde donde las personas viven. Eso. Otro punto que claro, está bajo el concepto de sindemia, que es la obesidad. Entonces, nosotros ya percebimos que todo lo que nosotros estamos haciendo y que no está funcionando es porque hay alguna cosa que no... Entonces, es necesario abordar la obesidad por un contexto mucho más amplio. Entonces, es fundamental repensar radicalmente, como ya hablamos en el otro panel, la forma en que comemos, la forma que vivimos y consumimos y nos movemos. Claro, esto es importante para países como Brasil, pero creo que para la mayoría de los países de América Latina, que los países deben ser protegidos de las prácticas de explotación y predatorias por parte de las empresas de alimentos y bebidas. Sin esto, fica muy difícil hacer cualquier discusión. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque en Brasil la obesidad, como ya fue presentado, yo creo que casi la misma porcentaje, que 60,3% de las personas están con exceso de peso y 26% de la población con obesidad. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la elaboración de las políticas es que la lucha es contra la obesidad o contra la persona con obesidad. Esta énfasis que nosotros trabajamos en las políticas en Brasil, esta es la diferencia. No es para criminalizar el sujeto, la persona. A veces me olvido la palabra, las personas, pero nosotros tenemos que hablar del cuidado. Por eso que yo hablé de la matriz, porque en su nombre ya está matriz para el cuidado. Una más. Entonces nosotros estamos trabajando desde, claro, del abordaje individual, como también abordaje colectiva. Y para eso el Ministerio de Salud ha desarrollado muchos materiales para apoyar el trabajo de los profesionales, pero con esta concepción ampliada de salud, pero con esta concepción de respeto a las personas. Y nosotros también tenemos la oferta de cualificación profesional para los profesionales, sobre todo aquellos que están en la atención primaria de salud. Si nosotros creemos que la atención primaria de salud es un espacio estratégico, tenemos también que cambiar o apoyar los profesionales para que de alguna manera puedan poner en práctica estas políticas con conceptos más ampliados de salud. ¿No más? Pero, en otro lado, si nosotros estamos hablando de obesidad, nosotros también tenemos una situación
del hambre en Brasil, que ha se quedado de una manera terrible. Y claro, nosotros no podemos olvidar que el hambre en Brasil, y como en muchos otros países, tiene género, tiene raza y clase social. Entonces afecta mucho más a las mujeres del campo, a los hogares en Brasil por personas negras o pardas, en hogares con escolaridad baja, y sobre todo en los desempleados y los agricultores familiares. Esta es la situación de hambre en Brasil. Uno más. Y para eso, entonces, con la mirada para la desnutrición, yo hablé de la mirada en la atención primaria en salud para obesidad. Entonces, énfasis ahora en relación a desnutrición, la atención primaria en salud. Nosotras, yo y Juliana, trabajamos junto al Ministerio de Salud para el desarrollo del manual para identificación de hogares y para la organización de la red. Entonces, nosotros estamos hablando de un instrumento, una herramienta para detección del riesgo de inseguridad alimentaria en los hogares, porque nosotros tenemos que conocer para poder cuidar. Esto es lo que es la atención primaria en salud. Entonces, esto es una manera de hacer triaje para que las personas que están en situación de inseguridad alimentaria sean conocidas y que se pueda cuidar. Entonces, esto es una posibilidad, una herramienta para hacer esto. Uno más. Pero no hay como solamente hacer la identificación, porque después que nosotros hacemos la identificación, tenemos que pensar y hacer un flujo de acción y de posibilidad de cuidado, y que en general, claro, cuando hablamos de inseguridad alimentaria y nutricional, no es posible solamente en el sector salud, pero es una cuestión que involucra otros sectores. Y para esto, que este material apoya a los profesionales al desarrollo de flujos de acción dentro de salud, pero también con los otros sectores. Bueno, ya estoy cerrando. Para enfrentar la pandemia global, nosotros necesitamos de un esfuerzo integrado. Yo creo que es casi un llamado para los gobiernos en la perspectiva de políticas públicas estructurantes. Lo que nosotros queremos son políticas públicas estructurantes que no se cerran cuando cambia el gobierno, porque nosotros estamos hablando, como en Brasil, son derechos, no es favor, son derechos. Derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a una vida digna. Por eso, este llamado para enfoques claros, también inclusivos, que consideren la múltiple carga, las múltiples causas y dimensiones de la enfermedad. Eso todo no hay como si nosotros no trabajamos en la disminución de las desigualdades. Entonces, estrategias que inviertan recursos y esfuerzos para fortalecer las políticas públicas. Es para eso que nosotros trabajamos. Y que comprendan los procesos de determinación socioambiental de la salud, pero claro que promuevan la autonomía y el empoderamiento de sus individuos y grupos para que todos tengan derecho a condiciones de vida, salud y trabajo. Muchas gracias.